Días, pues vamos a ver la tabla de vida estática, un pequeño resumen porque la clase nos quedó muy larga. ¿Cuándo se usan las tablas de vida estática? Pues en organismos que son demasiado longevos y no podemos seguir a una misma generación durante todo su ciclo para tomar las estadísticas vitales conforme van pasando de una etapa a otra de su ciclo de vida. Tenemos que los organismos tipo K, aparte de que suelen ser longevos y tener pocos hijos, pueden coexistir en la misma población organismos de diferentes edades, es decir, que son organismos de diferentes generaciones. Entonces tenemos esa ventaja que podemos estudiar al mismo tiempo en una sola población a organismos en diferentes grupos de edad o en diferentes estados de su ciclo de vida o en diferentes etapas. ¿Qué hago? Pues tomo los datos de sobrevivencia y fecundidad a varias generaciones al mismo tiempo. Es decir, en una generación, en una población, voy tomando los datos de sobrevivencia de los organismos de diferentes generaciones o que están en diferentes etapas de su ciclo de vida. En este ejemplo tenemos un organismo que tiene un ciclo en el que pasa por 3 etapas de vida. Entonces, al mismo tiempo, en este rectángulo verde tenemos, cuando iniciamos el estudio, al mismo tiempo estamos estudiando a los individuos de edad 0, edad 1 y edad 2. Y durante el periodo que estamos tomando los datos, vamos a observar la proporción de organismos que pasan de la edad 0 a la edad 1, pero al mismo tiempo vamos a estudiar la proporción de organismos que cuando iniciamos estaban en la edad 1 pasan a la edad 2. Y a la vez vamos a estudiar o vamos a documentar la proporción de organismos que cuando iniciamos estaban en la etapa o en la edad 2 y pasan a la etapa 3. Entonces, las G subíndice 0, G subíndice 1 y G subíndice 2 las observamos en el campo. Aquí no está representado diagramáticamente o visualmente, pero también vamos a estudiar la fecundidad de los organismos de diferentes edades. Armo una población virtual, iniciando con un número grande y redondo de individuos en edad 0. Comúnmente iniciamos con 10.000 individuos. Lo que voy a hacer es que voy a imaginarme que inicia una población o una nueva generación, inicia una nueva generación de 10.000 cachorros que nacen al mismo tiempo y que están en la edad 0. Y me hago la pregunta, ¿qué pasará con esa generación, todos estos 10.000 cachorritos que están iniciando en la edad 0? Si suponemos que las G subíndice 0, G subíndice 2 y G subíndice 1 y G subíndice 2 no cambian en el tiempo. Es decir, puedo utilizar esas mismas probabilidades G0, G1 y G2 que observé en el campo. Entonces simplemente para modelar o para predecir qué le puede pasar a esa población, multiplico esos 10.000 individuos por G0 y esos son los individuos que van a pasar a la etapa o a la edad 1. Ese resultado de 10.000 por G0, si lo multiplico por G1, me va a dar cuántos organismos van a pasar de la etapa 1 a la etapa 2. Y cuando ya tengo ese resultado de organismos que espero que lleguen hasta la etapa 2, lo multiplico por el G subíndice 1. Y eso por el G subíndice 2, y eso me da el resultado de cuántos espero que pasen a la edad 3. ¿Sí? Bueno, acá dentro de los círculos está representado como los cálculo, ¿no? De edad 0 son los 10.000 individuos que yo inventé. ¿Cuántos pasan a la edad 1? Pues son esos 10.000 multiplicados por G0. ¿Cuántos pasan a la edad 2? Pues son esos 10.000 por G0 por G1. ¿Y cuántos pasan a la edad 3? Pues son esos 10.000 por G0 por G1 y finalmente por G2. ¿Sí? Cada nuevo número que voy obteniendo lo voy multiplicando por la G siguiente y así puedo saber cuántos individuos espero tener en los siguientes grupos de edad. Y ya con estos números
de individuos en cada grupo de edad o de sobrevivientes en cada grupo de edad, puedo proceder a hacer los cálculos de la tabla de vida. Podemos calcular las LX, podemos calcular las DX y las QX que vimos en las clases anteriores, tal como si fueran organismos con una tabla de vida dinámica. Recordar que las Gx, que son las probabilidades de pasar de una edad a la siguiente, y las fecundidades, se observan en el campo. Por lo tanto, no tiene nada de malo y no es un error utilizar estos datos para construir tablas de vida y para hacer los modelos matriciales de proyección demográfica que vimos en clase y que van a ver en el siguiente video. Y este es el resumen entonces de la tabla de vida estáticas. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente.